Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar brevemente cómo está organizada la escala de tiempo geológico. Veréis, hoy en día disponemos de una escala de tiempo geológico que tiene una terminología que está unificada y que se acepta de forma universal. En las escalas de tiempo geológico se pueden definir unas unidades geocronológicas y unas unidades cronoestratigráficas. Las unidades geocronológicas son los eones. Los eones van a incluir eras. Las eras pueden tener uno o varios periodos. Los periodos se dividen en épocas, las épocas se dividen en edades y las edades se dividen en crones. Un cron es 1.000.000 de años. Se estima la edad de la Tierra aproximadamente en unos 4.400, 4.500 millones de años. Aproximadamente, porque depende de quién haga la estimación y depende del método que se utilice. Nosotros aquí los datos numéricos que os voy a dar me los he sacado de la tabla cronoestratigráfica internacional en su versión del 2023-2024, pero esto, como os digo, puede haber variaciones en los números porque es una cosa, como podéis comprender, que es muy difícil de calcular con exactitud, ¿vale? Las unidades geocronológicas que os acabo de indicar, eones, eras, periodos, épocas, edades y crones, tienen su correspondiente equivalente en las unidades cronoestratigráficas, que son divisiones en los cuerpos de rocas. Sabéis que en las rocas tenemos una serie de estratos y cada uno de esos estratos se corresponde con una época concreta de la historia de la Tierra, ¿no? Entonces, las unidades cronoestratigráficas serían los eonotemas, eratemas, sistemas, series, pisos y cronozonas. Nosotros en este vídeo lo que vamos a hacer es explicar un poquito por encima. No vamos a entrar en demasiados detalles para no hacer un vídeo excesivamente largo. Simplemente vamos a explicar cuáles son los eones en los que dividimos la historia de la Tierra, los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, cuáles son las eras más importantes, los periodos más importantes y las épocas más importantes. Veréis. Vamos a empezar explicando los eones. ¿Vale? Podemos cogernos esos 4.500 millones de años de historia de la Tierra, 4.550, pone aquí, y podemos dividirlo en 4 eones: el eón ádico, el arcaico, el proterozoico y el fanerozoico. Esto que tenéis aquí es un reloj y este tipo de diagramas se utilizan mucho para indicar acontecimientos en la historia de la Tierra. Os doy un ejemplo para que veáis un poco la escala temporal como es. Si nosotros este reloj que nos resume los 4.550 millones de años de la historia de la Tierra lo convirtiésemos en un reloj de 24 horas, es decir, si la historia de la Tierra hubiese existido, hubiese sido en las últimas 24 horas, el ser humano llevaríamos en el planeta los últimos 15 segundos nada más, ¿vale? Es decir, que acabamos de llegar. Aquí, si os fijáis, tenemos una serie de líneas y fijaos que en estos eones que yo os comento, ádico, arcaico, proterozoico y fanerozoico, en el ádico lo que tenemos es fundamentalmente los procesos de formación de la Tierra, ¿vale? Y es aquí, en el arcaico, donde aparecen las primeras formas simples de vida. Formas muy simples, ¿vale? Quiero decir, aquí al arcaico a veces se le llama azoico o criptozoico porque son formas de vida que no han fosilizado bien o sea, es decir, suponemos que aparecen las primeras formas de vida, pero es todo, se supone que la vida fue muy escasa en este eón, ¿vale? Fijaos que aquí en el siguiente eón, que es el proterozoico, que aquí aparece en azul, nos aparece ya esta línea azul y estas dos líneas azules que se corresponden con la vida eucariota y la vida multicelular. Es decir, que en el ádico se nos forma el planeta Tierra. Durante el eón arcaico lo que vamos a tener solamente son organismos procariotas muy sencillos, bacterias, y es en el proterozoico cuando aparecen las primeras formas de vida eucariotas y las primeras formas de vida ya multicelular. El último eón, que es el fanerozoico, en el fanerozoico la vida ya es muy evidente, ¿vale? El fanerozoico sería este eón de aquí, tenemos un registro fósil muy abundante y es en lo que nos vamos a parar más en este vídeo, ¿vale? Así que, resumiendo un poco toda la historia que os he comentado hasta ahora. Unidades geocronológicas. Los eones se dividen en eras, después tenemos los períodos, después las épocas, después las edades y después los crones. 4 eones en la historia de la Tierra: ádico, arcaico, proterozoico y fanerozoico. Nos vamos a centrar mucho en el fanerozoico. Estos 3 primeros eones, el ádico, el arcaico y el proterozoico, a veces se agrupan. Nosotros, como os decía, nos vamos a centrar mucho en el fanerozoico, que es donde la vida es más evidente y tenemos un registro fósil abundante.
Estos tres primeros eones, el ádico, el arcaico y el proterozoico, a veces se agrupan en un supereón al que llamamos precámbrico. Precámbrico porque fijaos que aquí, esto que veis aquí de las eras era paleozoica, mesozoica y cenozoica, esto ya es el fanerozoico, ¿vale? Entonces, si yo me cojo este eón fanerozoico, que es un eón, y veo qué eras tiene, y dentro de las eras qué periodos hay, y dentro de los periodos qué épocas hay, pues entonces dentro del eón fanerozoico es lo que tenemos aquí. Los tres primeros eones serían los tiempos precámbricos, y luego dentro del fanerozoico, del eón fanerozoico, tendríamos la era paleozoica o primaria, la era mesozoica o secundaria y la era cenozoica o terciaria, ¿vale? Porque hemos dicho que los eones se dividen en eras. Fijaos que después hemos dicho que las eras se dividen en periodos. Entonces, dentro de la era, todo esto que está encuadrado en negro, como os digo, es el fanerozoico, ¿vale? Era primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué periodos tenemos dentro de cada una de estas eras? Pues en la era paleozoica o era primaria tenemos el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Ya os he comentado que vamos a dejar los acontecimientos más importantes de cada uno de estos periodos para otro vídeo posterior, para que este no se haga demasiado largo y demasiado pesado. Entonces, esto es la era paleozoica primaria y estos de aquí, cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, son los periodos dentro de la era primaria. Estos números que tenéis aquí, ya os he dicho que me los he sacado de la tabla cronoestratigráfica internacional y es el tiempo medido en millones de años, MA significa millones de años, de tal manera que, por ejemplo, el eón ádico empieza hace 4.567 millones de años y termina hace 4.000 millones de años. Y así con todos los números que estáis viendo aquí, ¿no? Vale, entonces dentro de la era paleozoica estos son los periodos que tenemos. Dentro de la era mesozoica, que es la siguiente, la era paleozoica comienza hace 539 millones de años y termina cuando empieza la siguiente. Termina hace 252 millones de años y hace 252 millones de años empieza la era mesozoica. La era mesozoica os va a sonar, aquí es donde tenemos dinosaurios. ¿Vale? La era mesozoica también se le llama era secundaria. Y dentro de esta era secundaria, ¿qué periodos son los que tenemos? Porque decimos que dentro de las eras hay periodos. Pues tenemos el periodo Triásico, el periodo Jurásico y el periodo Cretácico. Pues seguramente conocéis la película Parque Jurásico. Por cierto, os comento que una buena parte de los dinosaurios que aparecen en la película Parque Jurásico no son del Jurásico, son del Cretácico. Pero bueno. Curiosidades. Después de la era mesozoica, que es la era secundaria, vendría la era cenozoica, que es la última en la que estamos. ¿Vale? Nosotros estamos aquí en el Holoceno. Dentro de la era cenozoica, el mesozoico comienza hace 252 millones de años y termina hace 66 millones de años. Y el cenozoico, que es la era en la que estamos, comprende los últimos 66 millones de años. Y tenemos dentro de esta era tres periodos, el paleógeno, el neógeno y el cuaternario. Y fijaos que aquí tenemos esta fila de aquí. Entonces, si esto es una era, todo esto que está encuadrado en negro hemos dicho que es un eón, el eón fanerozoico. De los que hemos dicho que hay 4 eones, el ádico, el arcaico, el proterozoico y este último de aquí que es el fanerozoico, que es el que estamos desglosando. Dentro del eón fanerozoico tenemos 3 eras, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, primaria, secundaria y terciaria. Y ahora, dentro de la era cenozoica tenemos 3 periodos, ¿vale? Que son el paleógeno, el neógeno y el cuaternario. Entonces, esto de aquí que estoy señalando ahora, ¿qué son? Son épocas, ¿vale? Son épocas. Dentro de la era cenozoica tenemos el paleógeno que comprende el paleoceno, el eoceno y el oligoceno. Tenemos el neógeno que comprende el mioceno y el plioceno. Y tenemos el periodo cuaternario que comprende el pleistoceno y el holoceno. Algunos autores añaden, aquí es donde estaríamos actualmente, le llaman al periodo actual el antropoceno. Otros no, otros simplemente nos van a decir que vivimos en el holoceno. Como os he dicho, este vídeo lo vamos a dejar aquí porque vamos a dejar para otro vídeo indicar cuáles son los acontecimientos más importantes y más trascendentes que ocurren en cada uno de estos periodos y en cada una de estas eras. De momento, si con este vídeo conseguimos que os quede claro cómo están divididas las unidades geocronológicas, cuáles son los 4 eones
Y dentro del Eón Fanerozoico, que es el último, cuáles son las 3 eras y cuáles son los periodos dentro de cada era, pues con eso ya el objetivo del vídeo está conseguido. Como siempre, espero que os haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.